Bien, la clase de hoy es sobre soluciones fundamentales de las ecuaciones lineales homogéneas. Estamos en el tema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y bueno, ¿qué conviene en nuestro caso? Pues en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales es mejor entrar con una notación referente a un operador diferencial. Partimos de dos funciones continuas, p de x y q de x, que se encuentran en un intervalo abierto i, es decir, en un intervalo de la forma entre alfa y beta. X debe de estar entre alfa y beta. Se pueden incluir los casos en que alfa sea menos infinito o beta que sea infinito, o los dos. Entonces, vamos nosotros a definir una función psi, donde para cualquier función psi que sea dos veces diferenciable sobre este intervalo i, se definirá el operador diferencial, vamos a ponerlo como L mayúscula, por L de psi igual a la segunda derivada de esta función psi más p como producto con la primera derivada de la función psi más q por la función psi, en donde L de psi es una función sobre también este intervalo. Como una opción la estoy colocando, L puede escribirse también como, podemos encontrarnos en distintos textos, como la siguiente ecuación, L igual a d al cuadrado más pd más q, en donde ahora se le hace referencia al operador de derivada como la letra D mayúscula. Entonces pueden haber textos en donde estén trabajándose el operador diferencial L, o bien, trabajando con la función psi, o bien textos en donde encontremos referencias trabajando con el operador derivada D mayúscula. Bien, puede acostumbrarse, como otra observación, a usar, en vez de estar trabajando con la notación de psi de x, trabajar con la función y. Vamos a reescribir el problema con las condiciones iniciales de una ecuación de segundo orden. Entonces hay dos condiciones iniciales, en donde pues la ecuación diferencial es y b' más p de x por y' más q de x por y igual a g de x. Entonces, con las condiciones iniciales, y en x sub 0 igual a y sub 0, y la otra condición, y' en x0 igual a y' en 0. Tenemos en cuenta que x sub 0 es cualquier punto que esté dentro del intervalo i, y mientras que y sub 0 y y' sub 0 son números reales dados. Y además, pues, las funciones p, q y g van a ser continuas también sobre el intervalo abierto i. De esta manera nosotros podemos garantizar que solo exista una solución y igual a psi de x en el intervalo i. Como el tema es referente a ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, vamos a trabajar el caso donde g de x es igual a 0. Para ello presento el teorema, que es el principio de superposición. Este teorema lo que indica es, voy a tener dos soluciones, y1, y2, de nuestra ecuación diferencial. La estoy colocando. Y lo que yo digo es que la combinación lineal de esas dos soluciones para cualesquiera valores de las constantes C1 y C2, dicha combinación lineal pues también va a ser una solución para la ecuación diferencial, cuya demostración requiere sustituir pues dicha combinación lineal. En este caso es y igual a C1 por Y1 más C2 por Y2
en la ecuación diferencial. Entonces por eso coloco el operador L en Y, que es igual al operador L en C1 por Y1 más C2 por Y2. Y aquí, ¿qué me indica el operador que debo realizar a lo que tengo como función Y? Pues dice que yo tengo que, a Y tengo que realizar la segunda derivada. Entonces por eso aquí estoy ya trabajando con el desarrollo, en donde pues es la segunda derivada de C1 Y1 más C2 Y2. Enseguida voy a sumar la función P de X por la primera derivada de lo que tengo en Y, que en este caso es la primera derivada de C1 por Y1 más C2 por Y2 más la función Q de X, que voy a multiplicar pues por lo que tengo en este caso en Y, que es Q por, abro el operador y sería C1 Y1 más C2 Y2. Enseguida voy a hacer el desarrollo, recordando que en este caso pues el operador diferencial es lineal. Entonces yo puedo abrir la suma, saco constantes, las constantes requeridas que no intervienen al momento de hacer las derivadas de las funciones, y entonces queda este desarrollo, es C1 por segunda derivada de Y1 más C2 por la segunda derivada de Y2 más C1 por la función P por la primera derivada de la solución Y1 más C2 por la función P por la primera derivada de la solución 2 más C por la función Q por la solución Y1 más C por Q por la solución Y2. Nótese que pues ya estoy aquí como agrupando para que el siguiente paso sea justo agrupar de acuerdo a las constantes. Entonces es C1, abro en este caso el corchete, en donde ya estoy agrupando de acuerdo a las derivadas. Es Y B' de la solución 1 más P por Y' de la solución 1 más Q por Y de la solución Y1. Cierro el corchete más la segunda constante abro este corchete y sería Y B' de la segunda solución más P por Y' de la segunda solución más Q por la segunda solución Y2. Cierro el corchete y esto es lo mismo, dado que son tanto Y1 como Y2 soluciones de L en Y, pues viene siendo la constante, la primera constante por L de Y1 más C2 por L de Y2, que es justo la definición de lo que es que sean solución de L de Y. Aparte, como estamos en el caso de que estoy con ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y son soluciones, entonces cada una de las dos soluciones, cuando nosotros aplicamos el operador diferencial L, pues es igual a 0, por lo que entonces la solución L, cuando aplicamos a la solución C1 Y1 más C2 Y2 el operador diferencial, pues va a ser igual a 0, porque estamos sumando dos funciones que pues ya habían dado 0, ¿no? Esto está ocurriendo para cualesquiera dos constantes C1 C2 que satisfacen pues la cohesión diferencial, ¿sí? Una manera de continuar con la observación o el análisis de nuestro operador diferencial es regresarnos a una cuestión en la que podamos ver si realmente, podamos elegir las constantes C1 y C2 de modo que satisfagan las condiciones iniciales que anteriormente escribí.
Bien, pues las reescribo aquí justamente y pues estas condiciones iniciales pues requieren que C1 y C2 satisfagan las siguientes ecuaciones. La primera ecuación tiene del lado izquierdo no más que la función, digamos, y, la combinación lineal de las dos soluciones, evaluadas en el punto x sub 0, y pues es igual a del lado derecho a la condición inicial, que en este momento sería pues y sub 0, ¿no? La segunda ecuación es referente a las derivadas a la derivada de mi combinación lineal, y pues del lado derecho tengo también la condición inicial, pero aquí sería pues y', ¿no? Y todo el desarrollo estamos hablando en x sub 0, el punto, y y' sub 0. Podemos resolver este sistema de ecuaciones para las constantes C1 y C2 por cualquiera de los métodos que sabemos de un sistema de dos ecuaciones. Pero podemos notar que es como el mismo desarrollo en términos de determinantes. Entonces aquí en los determinantes notemos C1 es igual al determinante de, en este caso sería y sub 0, y2 evaluado en x sub 0 en la primera fila, y en la segunda fila sería la parte de las derivadas de su respectiva función, y' sub 0 y de y', bueno, la segunda solución, su derivada, evaluado en x sub 0. Esto es en el numerador. En el denominador tendríamos el determinante de las funciones en primer fila de la primera solución y de la segunda solución, evaluadas en x sub 0, y en la segunda fila la derivada de la primera solución evaluada en x sub 0 y la derivada de la segunda solución evaluada en x sub 0 respectivamente. Si se dan cuenta, es el mismo desarrollo que arriba, más bien que en la otra imagen, que es C1, y lo mismo ocurre para C2, solamente que aquí lo que está cambiando es la fila en donde está interviniendo las condiciones iniciales. En la primera fila está el lugar de la primera solución evaluada en x sub 0 y posteriormente la condición inicial y sub 0. Segunda fila tendríamos la parte de derivadas de la primera solución y de la condición inicial respectivamente. En el denominador notemos que es idéntico al mismo denominador que C1. Es el espacio del determinante para primera fila las dos soluciones y segunda fila para la derivada de las dos soluciones, y todas están evaluadas en x sub 0. Con estos valores de C1 y C2, entonces la combinación y igual a C1y1 más C2y2 pues va a satisfacer las condiciones iniciales. Y en x sub 0 igual a y sub 0 y a y' en x sub 0 igual a y' sub 0, así como la ecuación diferencial y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Ahora bien, para que las expresiones para C1 y C2 de estas ecuaciones pues tengan sentido, es necesario que los denominadores sí sean diferentes de 0. Los denominadores no se pueden anular, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para las dos C1 y C2 el denominador va a ser el mismo, a saber, es el determinante W, cuya primera fila es la de las dos soluciones evaluadas en x sub 0 y la segunda fila destinada a las primeras derivadas de esas dos soluciones evaluadas en x sub 0,
pongo igualmente el mismo desarrollo que ya habíamos calculado antes, había puesto antes, y decimos que este determinante que vamos a escribir como W mayúscula es definido o conocido como el determinante gronskiano o nada más gronskiano para las dos soluciones Y1 y Y2. Todos estos argumentos preceden para enunciar el siguiente teorema que indica: si yo tengo dos soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden siguiente y el gronskiano W igual a Y1 por Y, la primera derivada de la segunda solución menos la primera derivada de la primera solución por Y2, si este gronskiano es distinto de 0 en el punto x sub 0, donde tenemos asignadas las condiciones iniciales que a continuación escribo, entonces va a existir una elección para las constantes C1 y C2, tales que la solución Y igual a la combinación lineal, ¿no?, de estas dos soluciones satisfacen la ecuación diferencial de segundo orden que estoy colocando con sus condiciones iniciales. Es decir, este problema de valores iniciales lo satisface. Para el primer ejemplo tenemos que hallar dos soluciones Y1, Y2 de la siguiente ecuación diferencial homogénea, y además tenemos que hallar el gronskiano de estas dos soluciones Y1, Y2. Recordando cómo obtener soluciones, vamos a suponer una función y igual a e a la rx. Calculamos la primera, la segunda derivada de esta propuesta de solución y a continuación vamos a sustituir del lado izquierdo de la ecuación diferencial. Tendríamos el desarrollo de, al final de cuentas, multiplicar e a la rx por por la ecuación cuadrática, el polinomio de segundo orden de r al cuadrado más 5r más 6. Esto tiene que ser igual a 0. Recordamos que la función exponencial nunca va a tener el valor de 0, entonces no nos queda otra más que r sea una raíz de la ecuación característica r cuadrada más 5r más 6, que es el producto de estos dos binomios, r más 2 por r más 3. Esto es igual a 0 y de acuerdo a ello los valores de r son r1 igual a menos 2, r2 igual a menos 3. Y entonces las dos soluciones respectivas para cada caso es y1 de x igual a e a la menos 2x y y2 de x igual a e a la menos 3x. Esto es porque son dos raíces que son distintas y son reales. Son soluciones de la ecuación diferencial dada. A continuación calcularemos el gronskiano de estas dos funciones. Recordar el orden en el que estamos trabajando. Si yo estoy enumerando y1 e a la menos 2x, así lo voy a seguir trabajando. Igual y2 lo voy a seguir trabajando como y2. No podemos intercambiar aquí las soluciones, la numeración de las soluciones que ya hemos designado. Entonces, para nuestra primer fila tenemos e a la menos 2x en el primer término, segundo término e a la menos 3x, el tercer término es la primer derivada de nuestra primer solución y el cuarto término del determinante es la primera derivada de nuestra segunda solución. Esto es igual a lo que tengo ya del lado derecho. Realizo los productos, veo los signos y me queda menos 3e a la menos 5x más 2e a la menos 5x. En los exponentes se sumaron menos 2x más menos 3x y es menos 5x.
Ello nos lleva a que el Gronskiano sea igual a menos e a la menos 5x. Este Gronskiano nunca se hace cero para todo valor de x. Entonces, las dos soluciones, y1 y y2, pueden construir soluciones de la ecuación diferencial que nos dieron, y' más 5y' más 6y igual a 0, con las condiciones iniciales en cualquier valor de x. Ahora a continuación vamos con un siguiente teorema. Este teorema va a justificar la expresión de solución general que se le da a la combinación lineal C1Y1 más C2Y2. El teorema indica que si yo tengo dos soluciones Y1, Y2 de la ecuación diferencial homogénea siguiente, y que si existe un punto x0 donde el Gronskiano de las dos soluciones Y1, Y2 sea diferente de 0, entonces la familia de soluciones dada por la combinación lineal y igual a C1Y1 de x más C2Y2 de x, cuyos coeficientes son arbitrarios, las constantes C1 y C2, voy a incluir entonces toda la solución de la ecuación diferencial para L en Y. El teorema nos está afirmando que mientras el Gronskiano de nuestras dos soluciones sea distinto de 0, la combinación lineal de esas dos soluciones contiene todas las soluciones de la ecuación para L en Y, para ese operador. Entonces, es por ello que se le llama a esa expresión con coeficientes constantes arbitrarios como solución general. Vamos con una definición. A continuación, si nosotros tenemos dos soluciones Y1 y Y2 con un Gronskiano distinto de 0, entonces dichas soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea que estoy reescribiendo aquí. Recapitulando, para encontrar la solución general y en consecuencia todas las soluciones de una ecuación de la forma de la ecuación diferencial lineal homogénea que escribí al último, L en Y, basta con hallar dos soluciones de la ecuación dada cuyo Gronskiano sea distinto de 0. A continuación, como un segundo ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos soluciones que es Y1 de x igual a e a la R1 en x, por x, y nuestra segunda solución y2 en x igual a e a la R2 en x. Son dos soluciones de esta ecuación diferencial. Debemos demostrar que forman un conjunto fundamental de soluciones, mientras que R1 no sea igual a R2. Es decir, esta es una hipótesis del problema. Vamos con la solución. Como nos dieron las dos soluciones de nuestra ecuación diferencial, las podemos trabajar. Podemos calcular el Gronskiano de dichas soluciones. Entonces, W es igual al determinante de primer término e a la R1 por x, e a la R2x, segundo término. Tercer término es la primera derivada de la primera solución y cuarto término, primera derivada de la segunda solución. Realizo el producto, e a la R1x por R2 e a la R2x menos R1 por e a la R1x por e a la R2x. Esto es igual
sumo los exponentes de donde está apareciendo misma base, pero distinto exponente. Entonces, sumo los exponentes. Es R2 a la suma de R1 más R2 por X, menos R1 por la función exponencial elevado a la suma de R1 más R2 por X. Dado que la función exponencial aparece en los dos sumandos, yo puedo factorizarla y así entre paréntesis queda R2 menos R1 por la función exponencial elevado a R1 más R2 por X. Entonces, por la parte de la función exponencial, esto tenemos que ver si es el Wronskiano. Acuérdense que tienen que revisar que nunca sea igual a 0. Entonces hay que ver los dos casos. Como la función exponencial nunca se hace 0 para todo valor de X, y aparte por nuestra hipótesis, como R1 era distinta a R2, entonces la diferencia R2 menos R1 tampoco se hace 0, por lo que el Wronskiano nunca se anula para todo valor de X, y en consecuencia podemos afirmar que las dos soluciones Y1, Y2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Aquí pues no quise borrar la primera parte del ejemplo 2 para que todo estuviera concentrado en este pizarrón. Como un tercer ejemplo, vamos a demostrar que tanto Y1 igual a X a un medio, como Y2 de X es igual siendo igual a 1 entre X, forman un conjunto fundamental de soluciones. No nos están diciendo nada acerca de las dos funciones, solamente nos están diciendo que veamos si forman un conjunto fundamental. Pero para ello, pues tenemos que asegurarnos que efectivamente estos dos candidatos, estas dos funciones son soluciones. Entonces vamos a comprobar si cada una de ellas es solución. Para Y1 calculamos su primer derivada. Como Y1 es X a la 1 medio, su primer derivada es 1 medio por X a la menos 1 medio. La segunda derivada de Y1 es multiplicar 1 medio por lo que había en el exponente, que es 1 medio por menos 1 medio, da menos 1/4 por X, y sería menos 1 medio menos 1. Entonces es X elevado a la menos 3 medios. Vamos a sustituir las expresiones para Y1, su primera derivada y su segunda derivada en el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial. Si sustituimos, queda 2x al cuadrado por lo de la segunda derivada, que es menos 1/4 de x a la menos 3 medios, más 3x por y', que es 1 medio de x a la menos 1 medio, menos y1, que en este caso es x a la 1 medio. Esto es igual, tenemos en el segundo renglón, sería menos 2/4, que equivale a menos 1 medio, y para la parte de los exponentes de x al cuadrado por x a la menos 3 medios equivale a hacer una diferencia en los exponentes de 4 medios menos 3 medios, y por eso queda x a la 1 media, más
Las constantes no intervienen aquí, se ponen afuera del paréntesis y queda 3 medios de x, y aquí de nuevo operan una diferencia entre los exponentes de x. Sería 2 medios menos 1 medio, y por eso queda x a la 1 medio menos x a la 1 medio. Esto es lo mismo que menos 3 medios de x a la 1 medio más 3 medios de x a la 1 medio igual a 0, que es lo del lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Por ello, y1 sí es solución de esta ecuación diferencial. Para y2, calculamos también su segunda derivada, primera y segunda derivada. La primera es, como yo tengo x a la menos 1, primera derivada es menos x a la menos 2, que es la parte del exponente menos 1 menos 1. La segunda derivada, en consecuencia, tendría un menos por menos 2, que es igual a 2 por x a la menos 2 menos 1, que entonces tenemos su segunda derivada de y2 igual a 2x a la menos 3. Sustituimos del lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial. Y por ello tenemos el producto de 2x al cuadrado por y', que aquí era 2x a la menos 3, más 3x por la primera derivada de y2, que es menos x a la menos 2, menos pues y2, que es menos 1 entre x. Entonces, igual viendo que el producto de x al cuadrado por x a la menos 3 es x a la menos 1, tendríamos 4x a la menos 1 menos 3x a la menos 1 menos x a la menos 1, y esto pues es igual a 4x a la menos 1 menos 4x a la menos 1 igual a 0. En consecuencia, pues y1 y y2 sí son soluciones de nuestra ecuación diferencial, y podemos continuar a ver si efectivamente forman un conjunto fundamental de soluciones. Y bien, pues procedemos a calcular el Gronskiano, W mayúscula, de lo que ahora sabemos que sí son nuestras dos soluciones de nuestra ecuación diferencial. El determinante queda como x a la 1 medio para y1, y luego en la segunda columna es y2, que es x a la menos 1, y en la segunda fila estamos colocando sus respectivas derivadas. El producto queda como, el determinante queda como el producto de las funciones x a la 1 medio por menos x a la menos 2 menos el producto de 1 medio de x a la menos 1 medio por x a la menos 1, y nos queda más por menos en el primer producto es menos x a la menos 4 medios más 1 medio igual a menos 3 medios. Entonces, el resultado del primer producto es menos x a la menos 3 medios menos 1 medio de x, y hay una suma de números negativos en los exponentes, menos 1 medio menos 2 medios, pues es igual a x a la menos 3 medios. Y nos damos cuenta que tenemos como Gronskiano a menos 3 medios de x a la menos 3 medios. O lo coloqué en versión menos 3 medios entre 1 entre x elevado al cubo, y ahí coloqué la raíz cuadrada. Notemos en el texto inicial de nuestro ejercicio que nos dieron la ecuación diferencial y nos indicaron que x fuera positivo. Aquí podemos afirmar
dado que nos dijeron que siempre que x sea estrictamente positivo, nuestro Gronskiano nunca se va a anular, porque nunca está tocando por hipótesis a x igual a 0. En consecuencia, Y1 y Y2 van a formar un conjunto fundamental de soluciones porque vive x en... Bueno, x tiene que ser todos los números estrictamente positivos. Aquí es donde interviene un poco el teorema, porque nos estaba diciendo que podía ser cualquier valor. Puede ser que valga x se encuentre en un intervalo abierto y en el segundo ejemplo pues vivía x digamos tenía todos los valores que podía ocupar, entonces iba de menos infinito a infinito, ¿no? Digamos el intervalo abierto. Aquí no, aquí sería el intervalo que va desde bueno, es un intervalo abierto, ¿no? Porque no estamos viviendo en x igual a 0, nunca se toca ese valor. Entonces sería en el intervalo abierto de las x está entre 0 e infinito, pero 0 nunca se toca. Entonces, estos son los dos ejemplos para que veamos cómo se trabaja con estos teoremas y pues veamos no solo como una observación, esta ecuación diferencial no tiene coeficientes constantes, tiene de hecho coeficientes variables, porque el operador la función que acompaña a nuestra segunda derivada de y la función que acompaña a nuestra primera derivada de y no solamente son números. Estamos hablando de una función 2x al cuadrado y de otra función 3x. No hemos tocado este tema, pero posteriormente se puede ver el trabajar con ecuaciones con coeficientes variables, ¿sí? Vale, chicos, esto es todo.